Hoy me felicitaron por una vida que no existe. La foto que él subió, esa donde salimos brillando, con la sonrisa clavada como un imán, es el retrato de mi condena. Pareja perfecta, escribieron. Dios los bendiga, pusieron mis tías en el grupo. Quiero un amor así, comentó una amiga con el emoji de fueguito. Yo le di corazón al post con las manos heladas, mientras el pastel se quedaba intacto sobre la mesa, y mi teléfono vibraba sin pausa como si quisiera masticar mi calma. Nadie ahí podía oler el humo. La noche anterior, en mi pantalla, él con otra, riéndose con la misma risa con la que me juró que yo era su casa. Lo vi entrar a su mentira como quien pisa una habitación que ya conoce. Lo vi tocarla como si tocara un interruptor. Lo vi decir no cuentes nada con esa voz que a mí me decía confía. No soy tonta. Tampoco soy santa. Aparecí en sus historias con glitter mientras él me partía en pedazos en un video de 38 segundos. 38. Se puede destruir un cumpleaños en menos tiempo que lo que tardas en soplar las velas. Me quedé mirando ese video en loop hasta que el sol asomó con cara de lunes cruel. Y ahora, con la foto explotando en likes, tengo en la mano una bomba. Podría reventar su personaje en 3 toques. Compartir, enviar, publicar. Podría mandárselo a su mamá, a su jefe, a sus amigos que me abrazan en los asados y me dicen que soy la mejor que le pasó. Podría quitarle a todos esa ilusión barata. Podría devolverle su vergüenza con intereses. Eso me repito cada vez que abro la galería. Eso me prometo cuando leo Qué envidia sana, debajo de nuestra pose de catálogo. Pero luego llega el silencio, y en el silencio algo me araña por dentro. Si lo prendo fuego, ¿qué apago en mí? La última conversación me taladra. No es lo que piensas, dijo, con esa cara de niño bueno que ya le he comprado demasiadas veces. Lo peor no fue el video, fue la repetición. La misma frase que me decía a mí, puesta en otra boca, en otra cama. El mismo te juro, copiado y pegado en el cuerpo de otra. Me dan arcadas las promesas recicladas. Y aún así, acá estoy, con la garganta trabada, y una pregunta que me quita el aire. ¿Quiero justicia o quiero venganza? Porque la justicia me pediría irme sin ruido, dejar de negociar mi dignidad por un par de noches sin peleas, cortar el hilo y volver a mí. La venganza me pide espectáculo, me pide aplausos, me pide likes al revés. La justicia sabe que el video no me devuelve nada. La venganza susurra hazlo con la cara de él, como si de pronto sus ojos habitaran mi rabia. Y ahí me asusta lo que veo en el espejo. No su traición, sino la mía, chiquita y constante. Cada vez que me callé, cada vez que maquillé la duda, cada vez que elegí el montaje perfecto antes que el dolor verdadero. Punchline, no es él, soy yo, no el enemigo, el hábito, no su mentira, mi necesidad de que sea verdad. El video no lo destruye a él, me exhibe a mí, me deja desnuda frente a mi propia complicidad, me deja ver que también mentí. Cuando subí la foto y me puse la sonrisa para que nadie notara el abismo. Hoy podría arruinarle la vida en 3 toques, sí, pero si lo hago, me convierto en la versión de la que intento escapar, la que se explica con pruebas, la que suplica con pantallazos, la que pierde la voz por ganar un juicio en los comentarios. Hoy mi golpe más bajo no va para afuera, va para adentro. Reconocer que el poder que tengo no es sobre él, es sobre mí. Así que no voy a subir el video, no voy a salvarlo ni a protegerlo, voy a salvarme a mí. Lo que voy a publicar es mi ausencia. Lo que voy a romper es el guión. Y cuando me pregunte si voy a poder mirarlo a los ojos otra vez, la respuesta será simple: no, porque no voy a estar ahí. Donde él se quede con su foto perfecta. Yo me quedo con mi verdad fea y limpia. Y duele, y quema. Pero por fin, deja de ser mentira. Siempre pensé que a los 30 años ya debería tener todo un poco más claro. Estudié marketing en la universidad, un camino que elegí porque sabía que el mundo de las marcas y la comunicación era lo mío. No solo disfrutaba de los colores y las campañas creativas, sino que también me hacía sentir que estaba construyendo algo importante. No fue fácil.
Me pasé noches enteras despierta, estudiando, mientras mis amigos salían a fiestas. Pero sabías que valía la pena. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una agencia reconocida y aunque al principio era solo asistente, trabajé duro y pronto fui ascendiendo. Logré construir un nombre en el medio y eso me hizo sentir poderosa. Pero no todo fue trabajo. A medida que la carrera crecía, así lo hacía mi vida personal. Conocí a Lucas en una fiesta de trabajo. Su sonrisa y su manera de mirar me hicieron sentir que era la persona perfecta. Era encantador. Siempre sabía qué decir para hacerme reír. Cuando decidimos que éramos una pareja, me sentía completa, como si todo lo que había hecho hasta entonces me había llevado a ese momento justo. Nos compartíamos los sábados en casa viendo películas y los domingos explorando cafés nuevos. Todo parecía un cuento de hadas, pero como ya sabemos, las historias a menudo son más complicadas de lo que parecen. Las primeras señales de que algo no estaba bien fueron sutiles. Recuerdo una vez, en uno de esos almuerzos que parecían eternos, que me contaba acerca de un amigo que estaba pasando por problemas en su relación. Lo escuché con atención, pensando que su preocupación por otros significaba que valoraba lo nuestro. Pero empecé a notar su tardanza a veces. Las veces que la llamada se cortaba de repente o un mensaje que se quedaba sin respuesta mucho más tiempo de lo normal. Entre risas y abrazos, había algo que comenzaba a asomarse a la superficie, algo que no estaba dispuesto a ver. Pasaron los meses, llenos de fiestas y aventuras, pero de a poco mi intuición empezó a gritarme. Las disculpas se hicieron más frecuentes. Las promesas de que todo estaba bien perdieron su peso con el paso del tiempo. Y mientras él manejaba su doble vida, yo seguía construyendo la imagen perfecta, la de la novia comprensiva y exitosa, que se mueve en círculos donde todos presumen de sus logros. En los encuentros familiares me hacían preguntas sobre nuestro futuro, sobre los hijos, y yo sonreía, afirmando que todo iba viento en popa. Pero mientras el resto de la gente se quedaba en la superficie, en mi interior comenzaba a descomponerse un paisaje que nunca hubiera imaginado. La última semana había sido un torbellino, y la noche anterior a mi cumpleaños, cuando vi aquel video, todo hizo clic. No solo había afectado mi percepción del amor, sino que afectó mi imagen, la que había estado cultivando durante años. Uno puede exhibir sonrisas en fotos, pero la verdad cruda detrás de esas imágenes es devastadora. Comencé a cuestionarme cuánto tiempo había estado eligiendo la comodidad de una vida falsa, en lugar de la verdad incómoda de ser yo misma. Me había convencido de que el amor era sacrificio. ¿Qué? Y mientras lidiaba con mi propio dolor, la pregunta sobre qué era lo que realmente quería comenzó a surgir con más intensidad. ¿Era tiempo de reescribir mi historia? ¿De dejar de preocuparme por la opinión ajena? La imagen de esa pareja perfecta que a todos les encantaba mostrar se desmoronaba, y con cada trozo que caía, yo comenzaba a ver una esperanza. Comprendí que podía ser honesta no solo con los demás, sino también conmigo misma. Y eso, por primera vez, me llenaba de un poder que no sabía que tenía. En lugar de buscar venganza, empecé a pensar en cómo reconectar con la mujer que había dejado atrás, la que no necesitaba complejos ni ilusiones, la que quería ser más que una imagen sonriente en una red social. Ya no se trataba de él, se trataba de mí. El día de mi cumpleaños comenzó de la misma forma que cualquier otro, con el sol entrando por la ventana y el sonido familiar de mis vecinos haciendo ruido con la nueva instalación de su terraza. Sin embargo, atrás quedaba la escena superficial de un cumpleaños digno de Instagram. Esa mañana, la realidad me golpeó con más fuerza que lo habitual. No solo se trataba de un video que había visto la noche anterior, sino de algo más que comenzaba a desenredarse lentamente, como un ovillo de lana que se siente suelto en tus manos. Decidí que era tiempo de confrontar a Lucas. No quería una escena de gritos ni llantos. No. Quería que esta vez la conversación terminara de una forma clara. Así que lo llamé, respirando hondo, preparándome para lo inevitable. «Necesito hablar contigo», le dije, y noté el pequeño titubeo en su voz. Me dijo que estaba ocupado, que llegaría un poco más tarde,
Pero yo estaba decidida. No, ahora, le respondí. No había tiempo que perder. Cuando llegó, le encontré sentado en el sofá, con un gesto que acusaba la tensión acumulada. No sé cómo explicarte. Empezó. Lo interrumpí. No tienes que explicarme nada, Lucas. Ya vi el video. Su cara cambió, una mezcla de sorpresa y pánico. Fue un silencio pesado, como si el tiempo se detuviera. Por favor, escucha, pero la calmada en mi interior se afianzaba y no permití que su voz me distrajera. No estaba allí para convencerme. Sé que tienes otra vida, le dije sin rodeos. He escuchado las conversaciones que no se han hecho en la mesa. He sentido tu distancia, la casualidad convertida en preludio de la traición. He visto a otros que te ven tan poco muy diferente de lo que yo veo. Esta relación, Lucas, no puede continuar como si nada. Su reacción fue la típica de alguien que necesita mantener una fachada. Intentó negarlo, luego justificarse. Al final trató de cambiar la conversación hacia mí, hacia un mundo donde nuestras vidas sean arregladas con palabras dulces. Pero ya no podía sostener esa ilusión. Te estoy dando una oportunidad, le solté, directo a los ojos. O me explicas lo que está realmente pasando, o esto se termina aquí mismo. Sentí que, en el fondo, esta podría ser la misma opción que él había utilizado tantas veces, pero hoy la balanza estaba en mis manos y esta vez no pensaba ceder. Su enojo crecía, la incomodidad lo hacía buscar respuestas que no tenía, pero yo no era la que necesitaba comprender, era él. Su silencio se volvió ensordecedor cuando comprendió que no podía volver a ponerme en un lugar de culpa. Fue en ese instante, justo cuando creía que todo estaba estancado, que su teléfono vibró. Él se giró con una rapidez casi demasiado evidente. «Es nada, solo un mensaje», intentó decir, pero yo ya había visto el nombre en la pantalla. Era la mujer del video. En ese segundo, todo cobró forma y sentido. La humillación no era solo para mí, era para él. Para esa imagen que había tratado de construir y que estaba a punto de desmoronarse delante de mis ojos. «¿Vas a seguir jugando a ser la víctima?», le pregunté con un tono que sonaba lejano a mí misma. «Porque yo no voy a ser tu diversión». De repente, todo lo que había sentido se convirtió en un puño fuerte en mi pecho. A medida que la situación se agudizaba, descubrí que el poder que había sentido durante el último año se comenzaba a transformar. Opción A. Le dije, cortas esa relación y te disculpas por todo lo que has hecho. Opción B. Sigo mi vida sin ti. Te quedas con tu deshonra y yo me alejo feliz. Sin más. Era un ultimátum sencillo, pero me sentía como si estuviera sosteniendo el hilo del mundo en mis manos. El futuro junto a él dejó de importar. El espanto y el enfado en su cara eran una mezcla extraña y contundente. Le vi intentar ocultar su verdad, pero ya no estaba interesada en guerras de palabras. Me estaba liberando de él y su engaño. Me levanté, dejándolo detrás, con ese sentimiento fuerte de que estaba tomando la decisión correcta. La seguridad que había encontrado en mi propia verdad me llevaba a aferrarme a lo que realmente representaba. Su imagen de novio perfecto y sonriente se derrumbaba felices. Ya sabía lo que quería. Necesitaba salir de esa burbuja y enfrentar mi propia realidad, sin depender de la aprobación de nadie más. No iba a mirar hacia atrás, aunque alguna parte de mí todavía le doliera. Caminé hacia la puerta y al girar la manija, sentí el aire frío que entraba, al igual que una nueva vida, incluso si no tenía idea de lo que se venía. Pero ya no me importaba. Sabía que lo difícil a veces era más hermoso que lo fácil, y en ese momento sabía que el dolor que seguía era solo el precio que tenía que pagar por ser libre. La vida seguía su curso después de aquel día decisivo, en el que le dije a Lucas que no estaría más en su historia. La libertad se sentía agridulce en mis venas, pero había algo dentro de mí que me decía que debía seguir adelante. Sin embargo, había una voz en el fondo de mi mente que insistía en que esto no terminaba aquí, que había más por descubrir. Porque lo que él no sabía era que no había sido solo una ruptura. Esto se convertía en una investigación personal que me consumiría los siguientes meses. Una tarde, mientras el sol se ponía
y el café se enfriaba en mi mano, decidí que era momento de actuar. Agarré mi computadora portátil y empecé a buscar información sobre Lucas. No se trataba de ser una espía o algo así, sino de entender a quién había confiado mi tiempo, mi amor. Sabía que Lucas tenía una vida más allá de lo que yo conocía, y necesitaba desentrañarla. Busqué sus redes sociales, sus contactos, todo lo que pudiera darme pistas. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó rápidamente en una obsesión. Durante las semanas siguientes, estuve sumergida en un mar de datos y notificaciones. Poco a poco, fui descubriendo cosas que me hicieron temblar. Primero fueron las fotos que aparecieron en las cuentas de amigos mutuos. Lucas aparecía en varias de ellas, con una mujer que no era yo, riéndose y disfrutando de momentos solemnes. Mis sospechas se confirmaban de una manera aterradora. No estaba solo en la farsa. Parecía que tenía una vida paralela, llena de risas y abrazos. Había una conexión genuina en esas imágenes, algo que me retorcía las tripas. Pero lo que realmente me hizo caer de la nube fue el que fuera tan cuidadoso. ¿Cuántas veces había reído mientras me enviaba mensajes, mientras mantenía la ilusión de que éramos la pareja ideal? ¿Era capaz de dividirse entre dos historias sin que en ninguna de las dos se cayera la máscara? La tensión en mi estómago no se iba, y mi mente corría para intentar conectar las piezas. Gracias a mis habilidades en marketing, sabía cómo desenmarañar historias, cómo rastrear patrones en la comunicación y en las redes. Así que saqué mi laptop y me sumergí más de lleno en el oscuro mundo virtual que me habían estado ocultando. Cuando pensé que había llegado al fondo, un día, tras un fin de semana de investigación intensivo, apareció frente a mí un contacto que me congeló la sangre. Era una exnovia de Lucas. La había encontrado en un foro de discusión de relaciones, donde compartía experiencias, y lo que leí allí me dejó muda. Hablaba de manipulación, de engaños, de cómo había dejado atrás una relación que la había desgastado. Al principio, pensé en contactar a esa mujer, pero había algo más en juego. Decidí observar, investigar sigilosamente y recopilar la información que pudiera. Después de todo, no estaba sola. Los siguientes meses se convirtieron en una especie de juego donde yo era la detective y Lucas, un misterio que necesitaba resolver. Y mientras más investigaba, más aliados en mi misión se aparecían. Me sorprendió la cantidad de personas que ya conocían las mentiras de Lucas, pero que no se atrevían a decírmelo. Una amiga cercana se mostró dispuesta a ayudarme. Incluso se ofreció a tomar algunas fotos durante reuniones y encuentros casuales. Era como si tuviéramos un pequeño equipo secreto, frustrando los planes de Lucas de mantener su doble vida escondida. Recopilé contenido, mensajes de texto, fotos, menciones, todo. Tenía un archivo completo que contaba la historia de su traición. Cada trozo de información se volvía más pesado que el anterior. Fue un juego peligroso, pero cada descubrimiento enredaba las cuerdas de mi valentía. Comencé a notar ciertos lugares donde pasaba el tiempo con esa mujer. Fue entonces que decidí crear un plan maestro, un momento revelador que pudiera dejarlo expuesto. Un día, mientras Lucas asistía a un evento de trabajo, armé una cita con algunos amigos en el mismo lugar. Quería que él viera la vida que intentaba mantener en paralelo de una manera pública. Quería que los demás también lo vieran, que quedara claro que no era solo un cuento privado. Tenía que enfrentar su verdad delante de otros. Hice que mis amigos Selem canalizaran sus mensajes en las redes sociales, llenando de imágenes y videos el espacio donde supuestamente el festejo se llevaría a cabo. Lo mejor de todo fue que todo estaba perfectamente orquestado. Cada foto, cada mensaje, cada publicación que los demás hacían llegaba hasta Lucas como un eco de lo que él había tratado de ocultar. Mi corazón latía con fuerza, y aunque sabía que esto podría desencadenar una tormenta, la verdad había encontrado su camino, y yo no podía hacer otra cosa que dejar que la tormenta, de una vez por todas, despejara el cielo. Era el momento, pero había un último toque que necesitaba para que todo funcionara.
Así que me armé de valor y lo invité a salir a un bar donde solíamos ir. Sabía que había algo en el aire que lo haría sentir más seguro. La confianza que había creado alrededor de él se convirtió en un arma de doble filo. Lucas llegó sin sospechar absolutamente nada. La conversación fluyó de manera normal, pero por dentro yo estaba lista para el golpe final. En mis manos tenía todo el material que había recolectado, incluido el testimonio de aquella exnovia que traté de hacerle llegar como una carta anónima. Si todo iba como planeaba, él no podría seguir escapando. ¿Sabes? Hay algo que quiero que veas, le dije, con mi voz calmada y controlada. Se detuvo, observándome con la curiosidad en sus ojos. Es algo que me encontré mientras investigaba un poco sobre ti. Me aseguré de mantener el tono de despreocupación mientras descargaba el primer video donde él aparecía con la otra mujer. Vino a mí como un zumbido del infierno, y aunque sabía que estaba traicionando su confianza de la manera más vil, estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario. Su expresión cambió de curiosidad a incredulidad, y en un instante todo el castillo de cartas que había construido comenzó a desmoronarse. No hubo palabras, solo un silencio ensordecedor, mientras las imágenes se sucedían ante él, la realidad revoloteando en su cara una y otra vez. Entonces llegó el golpe final, la llamada de la exnovia. «Yo sé lo que hiciste». Escuché su voz resonando a través de mis manos temblorosas. «Y por cierto, no eres tan astuto como pensabas». Ella fue una de las muchas personas que esperó que finalmente encontrara el valor para detenerte, así que ya es hora de que pagues. Fue el momento perfecto. Su cara se tornó blanca como el papel y el silencio continuó llenando el aire. Esa dualidad entre mi sensación de conquista y su horror fue inigualable. Había desenmascarado al hombre que había tratado de manipular mi vida y había sentado a su lado a todos los que habían sido parte de su farsa. Mi corazón se liberó en ese instante. A partir de aquí, todo cambiaría. Días después, mientras lidiaba con el efecto de todo lo que había revelado y conociendo a gente que había estado dispuesta a apoyarme, me di cuenta de que finalmente había recuperado el control sobre mi vida. Ya no necesitaba seguir en su sombra. Mi historia no sería marcada por su traición. Había escrito un nuevo capítulo, y esta vez sería el mío. La semana que siguió a la conversación con Lucas fue un torbellino de emociones. Sentía que cada rincón de mi vida estaba lleno de energía cruda, de una mezcla de alivio y determinación. Había sido liberada de sus cadenas, pero no iba a dejar que sus engaños quedaran sin respuesta. No, la historia no iba a terminar con una simple ruptura. Iba a cerrar este capítulo de una forma que jamás olvidaría. Con la información que había reunido, me preparé para lo que vendría. Sabía que no podía hacer esto sola, así que convoqué a mis aliados, mis amigos. Esos que estaban dispuestos a ayudarme a exponer la verdad sobre Lucas. Quedamos en un café, con las luces tenues y las sillas de madera desgastada. El lugar perfecto para un plan maestro. Hablamos y nos organizamos. Cada uno tenía un rol que cumplir, y todo giraba en torno a una estrategia clara: desenmascarar a Lucas de la manera más efectiva posible. El día elegido fue un evento social en su trabajo, algo que había estado esperando con ansias. Era perfecto. Todos sus colegas y amigos estarían ahí. El lugar vibraba de risas y conversaciones. Tenía que ser un espectáculo. No quería venganza en su forma más cruel. Quería que todos supieran quién era realmente. Quería que fuera un recordatorio para él, una lección que no olvidaría. Con el corazón latiendo fuerte, llegué al evento junto a mis amigos. Nos reímos y disfrutamos de unas copas mientras observábamos a Lucas entre la multitud. Al verlo, sentí que la ira se transformaba en una energía poderosa. Comencé a hacer nuevas conexiones con las personas que él creía que lo apoyaban. ¿Ya vieron lo último sobre Lucas? Empecé a preguntar, lanzando pequeños dardos de curiosidad en el aire, mientras preparaba todo para la revelación. Mi amiga Camila se encargó de filmar discretamente las interacciones. Estábamos en el mismo círculo,
y mientras bromeábamos sobre los últimos cotilleos de la oficina, todos miraban expectantes. Parte del plan era ir sembrando la idea de que había algunas sorpresas por venir. Me aseguré de mantener el tono ligero, como si todo fuera solo un rumor casual, pero mi mirada decía lo contrario. Los murmullos comenzaron a extenderse, y Lucas, atrapado en su comodidad, no tenía idea de lo que se venía. Finalmente llegó el momento cúlmine. En el centro del salón, frente a un grupo de amigos y colegas, saqué mi teléfono y con un gesto audaz llamé a la exnovia de Lucas. Todos en la sala se quedaron en silencio. «Hola, Carolina», dije, y sentí cómo los murmullos se convertían en expectación. «¿Te gustaría compartir algo con nosotros sobre tu experiencia con Lucas?» La voz de Carolina resonó fuerte y clara. «Claro, estoy aquí para contarles que Lucas ha estado viviendo una doble vida. Y no soy la única que lo sabe». Cada palabra suya fue como un latigazo, y a medida que hablaba, el rostro de Lucas pasó del asombro a la desesperación. Noté cómo intentaba interrumpir, tratando de recuperar el control de la situación, pero ya era tarde. Las cartas estaban sobre la mesa. «Es un manipulador y ha mentido a todos durante años», continuó Carolina. Mis amigos y conocidos se giraron para mirarlo. La incomodidad llenaba el ambiente. Se podía cortar con un cuchillo. «Él se ha divertido a tu costa, mientras tú creías que eras la única en su vida. Estás descubriendo quién es realmente el verdadero Lucas». La atmósfera cambió radicalmente. Ya no éramos solo yo y él. Ahora era una multitud. La gente empezó a tomar sus teléfonos, muchos grabando lo que estaba pasando. Cada palabra que Carolina pronunciaba hacía eco en la sala, y yo no podía evitar sonreír satisfecha. Lucas, que siempre había tenido el control, ahora estaba en el banquillo de los acusados. Se sintió amenazado y, en un intento de recuperar algo de respeto, trató de salir del lugar. «No pueden creerle. Todo lo que dice es una mentira», gritó, pero yo sabía que eran las mismas tácticas que había utilizado tantas veces antes. A cada intento de desviar la atención, la gente se mantenía enfocada en la verdad que se desnudaba ante ellos. «Pero ya basta. ¿Por qué no se lo cuentas tú mismo, Lucas? Todos queremos oírlo de tu boca», le dije, con una sonrisa desafiante. La tensión en la sala era palpable. Aquello no solo era mi liberación, era su ruina. La verdad colisionó con su zarza, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control total. Cuando Lucas se dio cuenta de que no había forma de salir de la situación, su rostro se tornó pálido. Frustrado, lanzó su copa al suelo, y la cristalería estalló en 1000 pedazos. «No necesito esto. No necesito demostrar nada», murmuró, mientras se alejaba, empujando a algunos de los que estaban demasiado cerca como si fueran obstáculos en su camino. Su salida fue un intento desesperado de escapar de la realidad que había sido expuesta. Pero la imagen de la que se había rodeado se había evaporado. «Cualquiera de ustedes puede hablarme después de que todo esto se calme», dijo a sus amigos, pero las risitas y murmullos comenzaron a resonar en la sala, y su reputación se desmoronaba ante sus mismos ojos. Por la noche, sabía que se convertiría en el asunto de conversación de todos. Una vez que Lucas se marchó, yo respiré hondo. Había logrado lo que quería. Y aunque sentía una mezcla de satisfacción y adrenalina corriendo por mis venas, había algo más en juego. No solo había expuesto su traición, había tomado el control de mi propia vida. Mis amigos se acercaron a mí, llenos de risas y abrazos. «¿Lo has visto? Lo has dejado sin palabras», me dijo uno de ellos, y por un momento me sentí increíble. Sin embargo, sabía que esto apenas era el principio. La batalla se había ganado, pero la guerra no había terminado, y estaba lista para luchar hasta el final. Sabía que con esta victoria empezaba una nueva vida. Mientras caminábamos hacia la salida, me giré y miré a la sala. Lucas había sido un capítulo oscuro, pero no había forma de que me dejara definir. Este nuevo comienzo sería mío, y estaba lista para lo que viniera. En mi corazón, la venganza ya no se sentía así. Era liberación, y eso al final era mucho más poderoso. La semana después de aquel evento en el trabajo de Lucas fue una montaña rusa de cambios.
La noticia de su traición se esparció como un incendio forestal. Cada vez que abría las redes sociales, no podía evitar ver comentarios, memes y mensajes de apoyo de gente que había estado al tanto de sus mentiras, algunos incluso compartiendo sus propias experiencias. La herencia que había dejado atrás se sentía como una explosión de libertad. Pero eso no era todo. Poco a poco, el mundo de Lucas se empezó a desmoronar. La primera reacción vino de su círculo cercano. Recibí llamadas de amigos en común, de aquellos que habían estado en la fiesta donde revelé su doble vida. Algunos estaban molestos, otros incrédulos y varios simplemente consternados. Jorge, un compañero de trabajo que siempre había sido un poco reservado, se atrevió a preguntarme en un café si realmente todo lo que había dicho era cierto. Le conté sobre las pruebas que había recolectado, y sus ojos se hicieron grandes. Sabía que algo no olía bien, pero nunca imaginé que fuera así, admitió. Allí, entre sorbos de café, me contó que había estado escuchando rumores sobre Lucas, pero no quería creerlos. Esa conversación fue un pequeño alivio, porque sabía que no estaba sola. Había otros que también habían sido engañados. Luego sucedió lo inevitable. Lucas fue invitado a una reunión de trabajo con su jefe y otros ejecutivos. Apenas unos días después de mi revelación, el rumor llegó a oídos de su supervisor, y eso tuvo un efecto dominó. Las compañías no suelen tolerar este tipo de comportamientos entre sus empleados. La historia se amplificó, y la gente empezó a confrontarlo. Recibió un mensaje anónimo de alguien que trabajaba en su oficina, diciendo que había varios colegas que estaban esperando que él diera una respuesta a los rumores. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Me imaginaba a Lucas en la sala de conferencias, sintiéndose acorralado, frente a las miradas de sus compañeros. Aquel sería su juicio, y no había nada que pudiera hacer para escapar. Las redes sociales se llenaron de reacciones variadas, desde el apoyo absoluto hacia mí, hasta aquellos que preguntaban sobre la veracidad de la situación, cuestionando si todo esto no era un acto de venganza. Pero la mayoría estaba de mi lado. ¿Cómo podía alguien tan encantador convertirse en un monstruo? Cada comentario que leía era un recordatorio de que la verdad tiene un poder implacable. Entre las palabras de apoyo, vi que varias chicas se sentían inspiradas a compartir sus propias historias de desamor y traición, y la sensación de comunidad me llenaba de energía. Era como si, al hablar de mi experiencia, les hubiera dado un impulso para hacer lo mismo. La reacción más inesperada vino de su familia. Recibí un mensaje de su hermana, Sofía, quien me agradeció por hacer pública la verdad. Siempre sospeché que estaba mal, pero no sabía cómo ayudarlo, escribió. Me rompía el corazón saber que había otros afectados por sus mentiras, y su apoyo me hizo sentir un poco más ligera. Lucas había construido una fachada no solo conmigo, sino también con quienes realmente lo querían. En su mundo perfecto había muchas más víctimas. La conversación que tuvimos fue sincera. Sofía me contó cómo había notado cambios en su comportamiento, pero al final siempre pensó que eran pequeñas cosas. No sé cómo no me di cuenta antes, dijo con la voz entrecortada. Cada palabra de culpa estaba cargada de amor, lo cual solo acentuaba el absurdo del papel que Lucas había estado interpretando. Y mientras tanto, yo seguía sintiendo esa mezcla de alivio y determinación. A pesar de las repercusiones que su vida estaba sufriendo, no podía dejar de pensar que todas esas consecuencias eran parte de su propio juego. La justicia no solo era para mí, sino también para todos los que había lastimado. Al final del día, Lucas estaba enfrentando lo que había creado, y eso era un verdadero espectáculo de justicia. En la universidad, empecé a recibir mensajes de chicas inquietas que se habían enterado de todo, algunas incluso buscando consejos sobre cómo salir de relaciones tóxicas. Me di cuenta de que mi historia no solo había impactado mi vida, sino que se estaba convirtiendo en un ejemplo para otros, y eso cambió las cosas. Al final, no me veía como una víctima de la situación, sino como alguien que había encontrado su voz. El mundo de Lucas se desmoronaba.
mientras el mío empezaba a revelarse lleno de posibilidades. Tenía un futuro por delante, que estaba ansiosa por explorar, y esa sensación de entereza solo crecía con cada día que pasaba. Era liberador saber que había tomado el control de mi propia narrativa, y de repente todo lo que había creído con radicalidad, lo que había soportado durante tanto tiempo, se volvió un recordatorio de la fuerza que encontraba en mí misma. Cuando vi que Lucas enfrentaba las consecuencias de sus actos, supe que abrir ese capítulo de mi vida tenía un peso. Ahora todo lo que quería hacer era continuar con mis sueños. La vida se sentía más clara que nunca, y estaba lista para abrazarla. La semana que siguió a la revelación de la verdad fue todo un torbellino. Mi vida había dado un giro inesperado, y de alguna manera tenía que lidiar con las repercusiones. Lucas, por su parte, parecía haberse convertido en un fantasma de lo que alguna vez fue. Su sonrisa encantadora se había desvanecido, y su encanto ya no tenía el mismo impacto. Cada vez que recibía un mensaje de algún conocido preguntando sobre él, una mezcla de alivio y satisfacción me invadía. Sabía que ya no era la única que se sentía atrapada en su red de mentiras. La fama de su traición llegó incluso a los rincones más lejanos de su círculo. Un día estaba disfrutando de una tarde soleada en un café con mis amigas, cuando de repente lo vi. Estaba sentado en una mesa al fondo, hablando con un grupo de colegas, pero lo que realmente me preocupó fue la mirada que llevaba en su rostro. Era esa mezcla entre furia y vulnerabilidad. Me dio la sensación de que en el fondo sabía que el juego se le había acabado. Justo en ese momento, su mirada se cruzó con la mía, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué haría ahora? ¿Trataría de justificarse una vez más? Mientras masticaba mi pastel, una parte de mí se sintió tentada a acercarme. Quizás todo lo que necesitaba era un poco de piedad. Pensé en los buenos momentos que habíamos compartido, en las risas que una vez llenaron esas mismas mesas. Pero cuando recordé el dolor que había sufrido, la confusión que había sentido al ver su verdadero rostro, esa compasión se desvaneció instantáneamente. Ya no había lugar para la empatía, no después de todo lo que había pasado. No obstante, antes de que pudiera cambiar de opinión, Lucas se levantó y se acercó a mí. Su expresión era seria y mis amigas se tensaron a mi alrededor. «Necesitamos hablar», dijo, casi suplicando. La forma en que pronunció esas palabras me hizo dudar por un instante. Quizás llevaba un mensaje sincero. Tal vez se había dado cuenta de sus errores y quería pedir perdón de una manera genuina. La idea, sin embargo, se disipó rápidamente cuando sus ojos buscaron los míos, con una mezcla de sorpresa y desespero. Era el mismo encantador Lucas de antes, pero esta vez estaba más roto que nunca. Me di cuenta de que lo que quería no era simplemente una conversación. Quería recuperar un poco de control en su vida destrozada. «¿Qué quieres decirme que no sepas? Ya sé quién eres», le respondí con firmeza, haciendo un esfuerzo por mantener la voz tranquila. Él se acercó un poco más, casi como si quisiera que los demás no escucharan. «Escucha, esto se ha ido de las manos. Siempre he querido lo mejor para nosotros. No he sabido manejar esto, pero me duele verte así. Quiero que todo vuelva a ser como antes», intentó, la voz temblorosa. En ese momento sentí una punzada. Víctima de su propia trama, parecía humano por un segundo. La duda me asaltó, como un eco lejano de lo que alguna vez compartimos. Pero de inmediato me recordé a mí misma en esos momentos de vulnerabilidad, de las noches sin dormir y los días llenos de lágrimas. Quería sentir compasión, pero esto no era un cuento de hadas, en el que podíamos regresar al principio y borrar todo lo que me había hecho sentir. «Lucas, no puedes volver a mi vida después de lo que hiciste. Esto no es un perdóname y se acabó. Has construido una vida de mentiras, y ahora tienes que afrontarlas. La verdad ha salido a la luz, y la vida perfecta que te imaginaste ya no existe», respondí firmemente, dejando claro que no había vuelta atrás. A medida que veía cómo su rostro se descomponía, comprendí que ya no era la misma.
Ya no me dejaba influir por su encanto. Con cada palabra se desvanecía un pedacito de mi antiguo yo, el que había estado en silencio, el que había querido hacer las paces por el miedo a estar sola. Soy suficiente sin ti y sin tus mentiras. Es hora de que entiendas que no puedes seguir manipulando a las personas. Lo que hiciste tiene consecuencias y el tiempo ya no está de tu lado. Dije en un susurro que sonó más fuerte que un grito. Lo vi encoger de hombros, con una mezcla de ira y tristeza, antes de dar un paso atrás. No había más palabras que pudiéramos compartir. La decisión estaba tomada y por fin la balanza se había equilibrado. Mientras me alejaba, supe que este era el cierre que necesitaba. No había vuelta atrás, y no había espacio para el perdón en esta historia. Al fin y al cabo, había encontrado mi verdad, y eso era lo único que importaba. El tiempo, como un río que fluye sin parar, me llevó a un lugar que nunca imaginé. Han pasado casi 6 meses desde aquel día en el bar, desde que le planté cara a Lucas y decidí que mi vida no podía seguir atada a sus mentiras. Al principio, la libertad era un concepto aterrador, una sensación extraña que alimentaba un torbellino de emociones. Pero ahora, mientras me miro al espejo, veo la mujer que siempre debí ser. He comenzado un nuevo proyecto que nunca pensé que tendría la valentía de abordar. Después de las publicaciones en redes sociales, la gente empezó a contactarme, compartiendo sus propias historias de traición y superación. Fue un momento de epifanía. ¿Por qué no aprovechar esa conexión? Así que decidí crear un espacio en línea donde pudiéramos unir fuerzas, un club que fomenta la transparencia emocional y el empoderamiento tras las decepciones amorosas. Desde entonces, hemos hecho talleres, encuentros y hasta un podcast. Nunca pensé que mis días estarían llenos de charlas significativas y risas con chicas que han pasado por lo mismo. La respuesta ha sido fenomenal y de repente me encuentro en una comunidad que me abraza y comparte su fortaleza. Lo irónico es que Lucas, en su propia gran caída, se ha convertido en una especie de referencia de lo que no quiero en mi vida. Nunca imaginé que mi historia de dolor se convertiría en una especie de inspiración. Al enterarme de que él intentó volver a acercarse a algunos de nuestros amigos, me hizo reír, no por rencor, sino por lo absurdo de la situación. La vida se ha alineado de tal manera que ahora, al mirarlo de lejos, veo claramente lo que efectivamente podría haber sido, un constante desgaste emocional. En cambio, aquí estoy. Llevaba la batuta de mi historia y ayudando a otras a escribir las suyas. Regresando al café donde solía encontrarme con él, miro la vida desde una nueva perspectiva. Es el mismo lugar, pero ahora lo vivo de forma diferente. Ya no me siento asustada al recordar lo que sucedió, sino empoderada por haber tenido el coraje de cambiar mi narrativa. La libertad no es un lugar, es un estado mental. Hoy tengo sueños que no giran en torno a ser la pareja perfecta, sino a ser la mejor versión de mí misma. Y eso, créanme, es el mejor regalo de todos. El sol brillaba más que nunca aquel día, y a medida que me sentaba en el parque, sentí un aire de renovada esperanza. Había pasado tiempo suficiente desde que decidí reevaluar mi vida, y aunque el camino no había sido fácil, parecía que finalmente estaba logrando encontrar mi rumbo. Todo lo que había vivido, las lágrimas, el desengaño, la ira, habían ido tejiendo una versión más fuerte de mí misma. De pronto mi teléfono vibró, y era un mensaje de Sofía, la hermana de Lucas. Me había estado apoyando desde el principio, y su sinceridad me había hecho sentir acompañada en este proceso. ¿Te gustaría venir a una charla sobre relaciones sanas que voy a dar? Creo que podría ser un buen cierre para ambas, decía el texto. Me sonrió la idea de poder compartir mi experiencia y lo que había aprendido en todo este tiempo. Después de un par de mensajes más, confirmé mi asistencia. Esa tarde, me encontré en un café con un grupo de personas que, como yo, habían pasado por situaciones complicadas. Sentados alrededor de la mesa, compartimos nuestras historias, y aunque muchas de nosotras habíamos sufrido, había un profundo sentido de comunidad que impregnaba el ambiente. Hablamos de amor, de confianza y de la valentía de dejar atrás lo que ya no nos servía.
Sofía tomó la palabra, y su luz llenó la sala. Me hizo recordar que a pesar de la traición, siempre hay un camino hacia la sanación. Mientras hablaba, miré hacia el fondo del café, y allí estaba Lucas, sentado solo con la mirada perdida. Mi corazón dio un pequeño salto, pero esta vez no lo sentí como un golpe en el estómago. Simplemente lo vi como lo que era, un eco del pasado. No había odio, solo comprensión por lo que ambos habíamos atravesado. No fui a confrontarlo, no había necesidad. La verdad había salido a la luz, y ya no tenía poder sobre mí. Terminé de escuchar a Sofía, y mientras me despedía, nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió con complicidad. Ya sabíamos. La conversación había cerrado heridas y abierto nuevas puertas. Regresé a casa con una extraña paz, sintiendo que había un ciclo que se cerraba. Mientras la noche se asentaba, me senté frente a mi laptop. Había marcos de tiempo y fragmentos de vidas que aún quería compartir. Decidí grabar un video. Más allá de los cuentos de desamor, quería reflejar la importancia de la autovaloración y el poder de las experiencias colectivas. Al final del video, con un tono sincero, exhorté a mis seguidores: si te ha resonado mi historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuevas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora, para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas que necesiten escuchar lo que hemos compartido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo seguir adelante tras una traición. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. En ese momento, sentí que estaba no solo cerrando un capítulo, sino invitando a otros a hacerlo también. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero juntos podemos determinar el rumbo.